hemos estado hablando durante muchos años sobre el control de las colonias, que empieza por la esterilización, por la identificación, la vacuna y la desparasitación. Pero bueno, estos gatitos vuelven a su colonia y muchas veces pues necesitan atención veterinaria. Y ahí es donde entramos nosotros y es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, como digo, la actuación en las colonias pues no termina en el control de la población y hay muchísimas patologías que deben ser tratadas, como pueden ser afecciones de vías respiratorias, desnutrición, insuficiencia renal y hepática, PIF. Bueno, hay gatitos que necesitan exodoncias, masas y accesos, fisuras palatinas, prolasos, patologías, bueno, infinidad de enfermedades. Y aquí pues lo que tenemos que ver es si realmente podemos tratar a todos estos pacientes. Porque bueno, cada gato, en este caso, debe ser tratado como un individuo teniendo en cuenta sus propias necesidades y su patología. Estos gatetes pertenecen a una colectividad y su recaptura pues, suele ser bastante difícil. Hay algunos bueno, que sí que se dejan manipular quizás y podemos recuperarlos y volver a hacerle algo, pero lo normal es que estos gatos no se dejen volver a capturar. Entonces tenemos que hacer todo lo posible durante su primera captura. Y bueno, pues vamos a ver si lo que tiene tratamiento y cómo los manejamos. Para decidir si nuestro paciente pues, tiene tratamiento o no, vamos a ver qué patología es exactamente la que presenta, si va a requerir un tratamiento de por vida, en caso de requerirlo, si se lo vamos a poder dar y es viable, y si mi paciente se puede hospitalizar, porque, seamos sinceros, hay pacientes que no podemos hospitalizar. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué tratamientos hacemos normalmente? Pues caudectomía, enucleaciones, suturas. ¿Y qué pacientes pues, van a requerir de una eutanasia? Pues enfermedades crónicas que no tienen tratamiento. Bueno, tendrían tratamiento en un gato casero, pero esto no es viable en una colonia. No estamos hablando del mismo tipo de paciente, como puede ser una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, una metástasis pulmonar, un SAPI, un PIF, que ahora todo el mundo trata PIF, pero no es viable en un gato de colonia. Y bueno, ¿qué hacemos con estos que sí que requieren tratamiento? Nos vamos a fijar en la Ley de Bienestar Animal, la 723, en la que queda completamente prohibido el confinamiento de los gatos no socializados con el ser humano en centros de protección animal, residencias o similares, salvo en las actuaciones necesarias en los procesos de intervención de animales de las colonias para su tratamiento o reubicación. Y aquí es donde entramos nosotros. O sea, sí que vamos a poder confinarlos el tiempo necesario para su recuperación y volver a retornarlos a su colonia. Bueno, estos gatos sabéis que pues, no se pueden manejar sin sedación y esto ya en sí es un riesgo, pues porque son pacientes de los que no conocemos nada, no tenemos un historial y los vamos a tener que sedar sin saber qué es lo que tienen. Muchas veces es verdad que gracias a las cuidadoras pues nos llegan vídeos y bueno, pues ya vamos viendo si respira bien, si respira mal, o cojea o es de un ojito. Entonces, es verdad que la observación en la colonia, que nos mandéis vídeos, nos ayuda mucho a la hora de saber cómo podemos sedar a estos pacientes. Pero bueno, el riesgo sigue existiendo y esto hay que saberlo. Sí que es verdad que GENFE, pues por encima de un 2%, no da como aceptable la mortalidad en una colonia y no debería serlo, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sedar. Nosotros usamos metadona, metomidinamidazolam y realizamos un examen físico completo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a evaluar el estado general de nuestro paciente, lo vamos a auscultar porque va a haber patologías, pues a lo mejor pulmonares, que vamos a escuchar silbidos en el pulmón o podemos escuchar un soplo cardíaco. Vamos a ver qué patología podemos ver simplemente con una auscultación o con una palpación. Simplemente con una palpación abdominal podríamos encontrar incluso una masa abdominal, aunque luego la tengamos que confirmar con otro tipo de prueba. Las mucosas, mira el gatito de la primera foto, que está completamente histérico, y eso pues no necesitamos más que la visualización para saber que hay algo que no funciona bien. Y bueno, vamos a abrirle la boca, por supuesto, que vamos a encontrar muchísimas patologías dentales, masas también vamos a ver, o incluso cuerpos extraños, ¿vale? Nos podemos encontrar una espiga en un paladar y por eso nuestro paciente no come, no le pasa nada más. Tiene una espiga que le ha hecho una úlcera, una fístula y lo vamos a ver.
¿vale? Y luego, bueno, pues también hay que mirarle la oreja porque pueden tener ácaros que necesitan su desparasitación. Pero que no se nos puede olvidar que porque el gato no esté enfermo no hay que mirarlo. O sea, gato sedado, gato que se mira de arriba abajo. Bueno, este es un paciente que además este ha sido de la semana pasada y nos mandaron esta foto del gatito guiñando cuando llegó acá. Sabíamos que, bueno, estaba gordito, o sea que realmente no debía haber un problema durante la sedación. Se sedó y lo que se vio es que tenía una espiga en el ojo. Nada, se le quitó la espiga y se le realizó una tinción y se vio que tenía una úlcera corneal en la superficie. Entonces se hizo un recubrimiento de membrana con estos 2 puntitos y se volvió a soltar en su colonia. ¿Vale? Estos puntitos son reabsorbibles, se sueltan y el gato perfecto. ¿Vale? Bueno, en este caso era un gato manejable y vino ayer, se volvió a sedar, se le retiraron los puntos y está perfecto. Pero quiero que sepáis que se pueden soltar en la colonia con sus 2 puntitos y al ser reabsorbibles se van a soltar solos y el gato pues se le va a abrir su párpado y perfectamente va a hacer vida normal. Vale, este otro gatito lo que tenía era un herpes virus de caballo y lo que tiene es una conjuntivitis brutal y además tenía muchísima, bueno, ahí ya está un poco más limpio, muchísima mucosidad en la nariz. Estos gatitos no huelen, no comen, ¿vale? Necesitan tratamiento. Cuando son chiquitos nos resulta un poco más fácil manejarlo y estuvo con nosotros 3 o 4 días con tratamiento y se volvió a soltar a la colonia sin su conjuntivitis y la cuidadora pues le daba la medicación todos los días, ¿vale? Durante el tiempo que precisó, pero la verdad que muy bien, o sea, con nosotros estuvo el tiempo necesario para empezar a comer, o sea, descongestionarlo y que volviese a comer para hacer una vida normal, ¿vale? El segundo gato, pues otras cosas que vamos a ver con un gato dormido, una herida. Casi todos muchísimos gatos, incluso los que vienen a esterilización, vienen con alguna herida. Pues nada, el mismo día que viene a castración, se hace su cura, su sutura y se vuelve a soltar. Y el último, lo que tenía, pues probablemente de un golpe, hubo que sacarle ese colmillo y eso se vuelve a su colonia y ya está. Esta gatita, pues estaba eventrada. Hay eventraciones mucho más grandes, pero no me parecía el sitio para publicarlas, ¿vale? Pero que esto también igual, viene, se seda, se sutura y se vuelve a soltar. O sea, que son procedimientos que se hacen en el momento y no requieren hospitalización. Bueno, una vez que ya hemos hecho el primer examen, pues hay otras pruebas que podemos hacer, como podría ser analíticas sanguíneas, un hemograma y una bioquímica, y nunca testamos de inmunodeficiencia en leucemia, ¿vale? No nos interesa saber si ese paciente lo tiene, porque la idea es retornarlo a su colonia, por lo tanto, no vamos a testar de estas enfermedades. Pero sí con un hemograma, pues vamos a ver si tiene una anemia severa. Estos gatos tampoco podemos estar pues, con transfusiones, si es una anemia hemolítica inmunomediada no va a poder tener un tratamiento durante toda su vida, entonces, bueno, habrá que tomar ciertas decisiones. Pero vamos a tener muchísima información con hemograma, bioquímica, citología. Una citología también se puede hacer en clínica pues para saber si una masa es tumoral o no. A lo mejor no lo es y simplemente la podemos quitar y ya está. O radiografías, ecografías y endoscopias. Este gato, bueno, las 3 fotos son de 3 gatos distintos, pero estaba histérico, se realizó a este gato, al otro gato, una ecografía y tenía muchísimo líquido, se sacó. Ese líquido es compatible con un PIF. Entonces, realmente este gato en la calle no podríamos tratarlo. No puedes estar pinchándole 84 días a un gato en la calle, ni podemos tener hospitalizado un gato 84 días. Entonces, estos casos, pues, hay que dejarlos descansar. Bueno, hasta ahora hemos tenido a nuestro paciente sedado, pero muchas veces van a requerir una anestesia, pues para realizar una cirugía, como cualquier castración, ¿Qué usamos? Anestesia balanceada. ¿En qué consiste esto? Pues esto es una combinación de agentes anestésicos que proporcionan anestesia segura y efectiva. Nosotros usamos, seguiríamos con la sedación, metadona, medetomina, midazolam, inducimos con propofol y mantenemos con isoflorano. Y además añadimos una analgesia multimodal que consiste en aplicar distintos tipos de analgésicos
que controlan el dolor desde distintas vías y a distintos niveles. Pero esto lo vamos a aplicar en función de la patología, porque no es lo mismo la analgesia para la gatita de esa eventración que para un paciente que precise una amputación de un miembro. Siempre va a necesitar el otro mucho más. Podemos usar también bloqueos locorregionales, pues por ejemplo para hacer esodoncia o para las mismas amputaciones, porque esto va a hacer que duela mucho menos, porque aunque estemos anestesiados, seguimos sintiendo, nuestro organismo sigue sintiendo cosas, pero cuanto más sedación tengamos y más analgesia tengamos, mejor irá la cirugía y muchísimo mejor el postoperatorio. Y luego pues las CRI, que son infusiones continuas de analgesia, que nosotros usamos mucho en los pacientes que quedan hospitalizados después de intervenciones más dolorosas, ¿vale? Como pueden ser en este caso las amputaciones. Bueno, este gatito pues finalmente vino porque tenía esa herida, se limpió y se procedía a su sutura. Este gato pues tuvo que ser anestesiado porque no vas a realizar esa cura con una sedación, al final necesitas anestesiarlos, que ellos están mejor y nosotros estamos más tranquilos también. Y además este gatito pues venía también con una fisura palatina, que se dio porque abrimos la boca. Si no exploramos al paciente por completo, pues nos perdemos esa fisura y esa fisura dentro de 6 meses es un problema. Este gato nada, se procedió a su sutura, estuvo con nosotros 48 horas que vimos que comía bien y se volvió a soltar en la colonia. El gato está perfecto y por lo tanto esa sutura sigue en su sitio. Si este gato pues deja de comer o lo que sea, se intentará, si se puede, recapturar para ver si hay algún problema en esa fisura, pero este gato hace ya 2 o 3 meses y sigue perfecto. Si se abre la fisura suele ser en la primera semana, ¿vale? Este gatito igual pues tenía, no sé si se aprecia en la primera foto, el ojo izquierdo pues tiene una úlcera perforada. Una úlcera perforada en un paciente casero, pues quizás es un gatito que lleva con nosotros, pues podemos someterlo a distintas cirugías para intentar recuperar un ojo, pero esto no es viable en un gato feral. Por lo tanto, se procedió a su enucleación y quedan así de guapos. Bueno, quedan muy bien, hacen vida perfecta y pueden volver a su colonia pues en 24 o 48 horas. Digo 24 o 48 horas porque es que a mí me gusta que se vayan por lo menos sin dolor, ¿vale? Esto es un prolazo rectal de un gatito. Veis que es un cachorrete. Normalmente en los cachorros se suelen dar bastantes prolapsos rectales por el tema de los parásitos. Entonces, bueno, este gato sí estuvo más tiempo con nosotros, pero porque luego la sutura del prolapso hay que retirarla. Entonces, me da un poco de pánico soltar un gato que no lo podamos volver a recuperar y no le podamos quitar esa sutura, que se podría quizás caer sola, pero lo quitamos. Y porque además, como es un tema de parásitos, hay que hacerle una desparasitación en condiciones para que esto no vuelva a suceder. Entonces, se quedó con nosotros una semanita. Ahora os explicaré cómo se quedan con nosotros cuando se están ingresados, pero luego se soltó a su colonia y no ha vuelto a tener problemas tampoco. Vale, este gatito venía porque la herida de... Bueno, ¿veis la bolita roja que tiene? Es que no sé si esto tiene... no tiene, ¿no? Vale, bueno, pues la oreja tiene un punto rojo que eso estaba continuamente sangrando. De hecho, me llamaron porque este es de una colonia de un pueblo, que estaba continuamente sangrando el gato, que creían que estaba sangrando, que sangraba desde el oído. Y diciendo, no puede ser. Se rapó y lo que tenía era esa herida, entonces se hizo una otectomía, se le cortó la orejita, se pusieron sus puntos y se devolvió a su colonia. El gato pues no ha vuelto a sangrar. Este otro paciente pues tenía una masa en el carpo y se realizó una citología. Con la citología supimos que era tumoral y se procedió a su amputación. Aquí no hay voy a quitarle la masa para hacerle un colgajo, no, porque la tumoración que tenía había que hacer una amputación completa. Otro que habréis visto muchísimas veces pues es caudectomía, amputación de cola. Y bueno, este caso es muy bonito porque esta gatita, bueno, bonito para mí como veterinaria, pero la gatita tenía una hernia diafragmática y nada, se intervino y al día siguiente la gata estaba como si no hubiese pasado nada, comiendo perfectamente. La dejamos
24 horas más, simplemente porque había sido una intervención un poco más fuerte de lo normal y la gatita era muy pequeña, pero la gatita está en su colonia. De hecho, hablé la semana pasada con sus cuidadoras y me dijeron que estaba estupendamente, que estaba muy gordita, que estaba muy bien. Y esta es del marzo del año pasado. O sea que hernias diafragmáticas se operan y se devuelven a la calle en 24-48 horas también. Y bueno, hemos hablado de esos gatos que se quedan, he dicho, se quedan 24-48 horas, algunos una semana. Entonces vamos a hablar de esos cuidados postoperatorios, que en primer lugar tenemos que pensar que el alojamiento tiene que ser el adecuado. Ya estaba hablando antes, Gabriel, pues de eso, de que tiene que estar aislado como en una clínica, ¿no? Los primeros días van a tener un espacio individual y seguro. Hay que proporcionarle al gato su espacio propio, tranquilo y separado de otros animales, sobre todo de perros, ¿vale? Se estresan bastante con los perros y tienen que estar separados y preferiblemente en una sala que sea exclusiva para gatos. Hay que mantener una temperatura ambiente para que estén ellos más tranquilos también, y podemos usar feromonas y aromoterapia, ¿vale? Y por supuesto hay que minimizar al máximo todos los ruidos. Nosotros incluso tenemos puesta música ambiental, es que está aquí una de mis compañeras, tenemos puesta música ambiental en la sala de gatos para que estén más tranquilos, y hay que evitar pues el ruido. Las máquinas fuertes no entran. Si hay que rapar a algún animal, sacamos al animal de la sala para que el ruido de la rasuradora pues no les moleste, y hay que evitar meter teléfonos que hagan ruido cuando entramos. ¿Y cómo lo vamos a manipular? Pues vamos a intentar no manipular. Esta es lo primordial. Vamos a limitar el contacto. Tenemos que tener en cuenta que son gatos que tienen que volver a la calle, ¿vale? Aparte que muchos no se dejan tocar, pero es que además hay que evitar acercarnos a ellos. Entonces vamos a limitar el contacto humano al mínimo indispensable, y vamos a usar técnicas de manejo de bajo estrés, incluso sedación. O sea, si tengo que sedar a mi paciente para poder manipularlo, para quitarle la vía antes de que se vaya, pues lo vamos a sedar. No vamos a estresar al gato para quitarle una vía. Vamos a proporcionar un refugio visual en las jaulas para que ellos se puedan esconder, e incluso podríamos utilizar pues cámaras para poder monitorizar a nuestro paciente, o jaulas en las que podamos ver a nuestro paciente sin tener que abrir para ver qué está haciendo. Estas jaulas son ideales, no son las nuestras, la he cogido de internet, pero son ideales porque tienen una zona donde ellos pueden descansar, se pueden esconder. En uno iría el arenero, pero en el otro les serviría de refugio, y luego tienen otra zona donde pueden salir a comer y a descansar. Aquí, si los pacientes están con fluidos, no podemos usar este tipo de jaulas porque están comunicadas, y imaginaros con esos prolongadores por esa jaula dando vueltas. No sería posible, ¿vale? Pero si es un paciente que ya no necesita fluido y lo que está es pues 24 o 48 horas más simplemente para ver que no se complique la cirugía, estas jaulas serían perfectas. Y estas son las nuestras. Nosotros tenemos la sala de gatitos. Como veis, las jaulas tienen ventana para poder verlas, pero como no tienen refugio, pues lo que ponemos es una caja de cartón para que se puedan esconder. Aquí, además, al no haber refugio, si están con un infusor, pues no se están metiendo en ningún sitio ni haciendo nudos. Se pone en un lado una caja de la comida y en el otro lado el arenero, y luego intentamos cubrir la ventana con una empapadera, a veces las dos zonas, o a veces solo una, para poder mirar desde el otro sin ni siquiera tener que levantar la empapadera. Y bueno, vamos a controlar durante su estancia con nosotros el dolor y el bienestar, porque así vamos a ver si la analgesia es adecuada en estos pacientes, por ejemplo, amputados, si la analgesia es adecuada o necesita más, ¿vale? O tiene demasiada, ¿vale? Vamos a considerar tanto el estado del paciente como la intervención que hemos realizado. Como hemos dicho, no es lo mismo que se quede un paciente con nosotros 24 horas, pues porque durante la esterilización ha habido alguna complicación y se ha quedado viene para que los controlemos. Ese paciente pues va a necesitar una analgesia mínima, que un paciente pues que ha tenido una enucleación o una amputación. Y luego vamos a monitorizar su comportamiento, ¿vale? Esto
tenemos que observar los signos de dolor y de malestar. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues con la escala de Grimace, ¿vale? Aquí vamos a ver, en función de la posición de la oreja, de los ojos y de los bigotes, pues si tienen más o menos dolor. Luego la alimentación también es muy importante monitorizarla, porque los pacientes que no comen no se recuperan. Y los pacientes que están mucho tiempo sin comer, ya sabemos cuál es el problema en gato, ¿vale? Vamos a tener una complicación con una lipidosis hepática y no queremos un gato feral con una lipidosis hepática porque no se puede controlar, ¿vale? Entonces, bueno, hay que darles comida apetecible, que coman lo más tranquilo posible. Muchas veces comen más de noche porque está como todo más tranquilo y comen ellos de noche. Simplemente hay que saber cuánta comida se le ha echado y cuánta comida falta en el plato. Porque si echamos sin control, pues tampoco vamos a saber si come o no. Si fuesen gatos domésticos, pues probablemente colocaríamos una sonda nasal o una sonda esofágica, pero esto, una vez más, no es viable en gatos ferales, porque es que no te vas a poder acercar para meterle la comida por la sonda. Por eso, una lipidosis hepática en un gato, pues desgraciadamente, salvo que empiece a comer voluntariamente, no vamos a poder tratarla. ¿Y cómo vamos a preparar el alta? Bueno, pues volvemos a evaluar su estado general, nos vamos a asegurar de que este gato esté estable y no tenga dolor y vamos a planificar su retorno. El retorno tiene que ser en su territorio original e idealmente por la mañana. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener todo el día para ver que ese gato está bien en su colonia, no ha tenido un rechazo y que realmente cuando lo soltemos pues hace vida normal. Y otra opción pues sería la recuperación en su colonia, que ya ha habido algún gatito recuperado en su colonia y la verdad que han ido genial, porque bueno, hay algunas organizaciones que recomiendan alojar temporalmente a los gatetes en jaula dentro de su colonia, porque de esta forma se reduce el estrés y sabemos que si reducimos el estrés, la recuperación de nuestro paciente va a ser mucho más rápida. Entonces, bueno, luego además ayuda a su reintegración porque no pierde los olores de su colonia, ni los que quedan en la colonia pierden el suyo, porque sigue estando allí. Lo que es muy importante es que hay que asegurar la protección de estas jaulas pues, contra el clima. No vamos a dejar, yo vengo de Córdoba, ahora en agosto una jaula a 40 grados en mitad de una explanada no tendría sentido. Hay que buscar una zona donde el gato vaya a estar fresquito y pueda, o a lo mejor no se puede en agosto poner una jaula de esta. Hay que ver cuándo podemos y dónde ponemos, pero bueno, hay que asegurar la protección de las jaulas contra el clima, contra posibles depredadores y proporcionar alimento y agua. En este caso se pusieron 2 jaulas unidas, en una estaba la cama y el agua y la comida y en la otra estaba el arenero. ¿Vale? Iban las cuidadoras, le iban echando de comer, le iban retirando su arenero. Y ¿esto cómo se ve en los vídeos? Mercedes, los vídeos. Estos son 2 vídeos. El primer vídeo es el día que se soltó a este gato en la colonia. Y bueno, esto es una foto que mandaron la semana pasada diciendo que el gatito de 3 patas está... No, el anterior. Ese. Que estaba gordito y precioso. Este es el mensaje de sus cuidadoras. No. Te lo juro. No sale. Bueno, pues era el gato, se abre la jaula y sale corriendo para su colonia. ¿Y el siguiente tampoco? Bueno, pues esto es otro gatete de 3 patas, también fue amputado, y esto es el día que se soltó, y luego un paseíto por su colonia, ya comiendo en su zona habitual. Y bueno, luego llega cuando no podemos hacer nada, ¿vale? Pues la eutanasia está ahí, es un procedimiento veterinario para terminar con el sufrimiento de un animal de una forma humanitaria y sin dolor, y se aplica cuando el animal sufre una enfermedad con ausencia de tratamiento o ausencia de disponibilidad de los medios necesarios que permitan su supervivencia con calidad de vida, teniendo en cuenta que es un gato comunitario, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tomar una decisión ética en estos casos
teniendo en cuenta, primeramente, el bienestar del animal, o sea, esto es primordial. Hay que hacer una evaluación realista de su supervivencia en la calle. Imaginaros un gato que haya sido atropellado y no tenga movilidad de las dos extremidades posteriores. Ese gato no puede volver a la calle porque es que no va a sobrevivir. Como digo, no es un gato casero, ¿vale? Este gato, pues, habría que darle una muerte digna y dejarlo descansar. Y luego también hay que pensar en los recursos disponibles para el tratamiento a largo plazo de todos estos pacientes. ¿Y quién toma esta decisión? Bueno, según el artículo 42 de la Ley de Bienestar Animal, está prohibida la retirada de los gatos comunitarios de su colonia, con las siguientes excepciones: salvo gatos enfermos que no puedan seguir valiéndose por sí mismos en su entorno y territorios habituales. Y en estos casos se valorarán por un profesional veterinario las opciones más adecuadas para el gato, anteponiendo siempre los criterios de calidad de vida del animal. ¿Vale? La eutanasia tiene que estar realizada siempre por un veterinario colegiado, siguiendo los criterios éticos y profesionales. Y siempre como última opción, esto quiero que quede claro, los veterinarios no decidimos eutanasiar pacientes porque sí. Para nosotros es muy duro realizar una eutanasia y lo hacemos siempre mirando por el bienestar del animal y su supervivencia en la colonia. Si el paciente va a estar peor en la colonia que dormir, pues vamos a optar siempre por la eutanasia para que deje de sufrir en la colonia. Así que, bueno, y teniendo en cuenta también que esta decisión, aunque nosotros seamos quienes evaluamos al paciente, al final el propietario, por decirlo de alguna forma, el responsable es el ayuntamiento y sus representantes, y son las que finalmente pues van a decidir acompañarnos en la decisión o no. Yo tengo suerte y normalmente pues estamos bastante en línea cuando decidimos que sí, luchar por un paciente, y cuando no se puede hacer nada, pues lo entienden perfectamente. Y muchísimas gracias.